¿Cómo están, queridos? Buenos días todavía. El camino de pureza. Vamos a empezar inmediatamente. ¿No? Estoy muy desordenado. Mi azafata inmediatamente me da las indicaciones para que yo me vea lo mejor posible dentro de lo que se puede. ¿Más fuerte? Ya. Ahora sí, el camino de pureza. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han vivido un evento traumático en su vida? Que ha sido como el antes y el después de su existencia. ¿Cierto? Que cada uno de nosotros podía contar un evento en el que uno dice, wow, de aquí para adelante la historia es completamente nueva. A mí me pasó que la primera vez que cuando aprendí a manejar, yo aprendí a manejar de muy viejo. O sea, hace poquito. Casi tenía 35 años cuando aprendí recién a manejar. Y la primera vez que salí a manejar me mandaron a carretera, recién retirada mi licencia de conducir, me mandaron a Río Negro de Puerto Montt. Yo trabajaba en una empresa que se encargaba de capacitaciones. Y venía de vuelta ya, y en el peaje de Purranque, yo iba derechito, normal bien, cuando de repente, de la nada, se me da por cambiarme de carril normalmente. Señalicé tranquilamente y me puse en mi carril, cuando de repente, en el carril en el que yo me iba a colocar, pasa un camión sin freno. Y choca con la camioneta que estaba al lado, una camioneta blanca, me acuerdo. Yo iba con una compañera de trabajo, y nos quedamos mirando y mi compañera de trabajo me pregunta, ¿por qué te cambiaste? Y yo le dije, no tengo la más remota idea, no sé. Cosas que de repente uno toma una decisión en el momento. La cosa es que con el susto, con todo, yo llegué a la casa tranquilamente, no le conté a mi esposa, sino después de varios días, pero yo de verdad que había quedado blanco del miedo. Terrible. Desde ese tiempo hasta ahora, siempre atento a mis espejos, por si acaso. Y conducción a la defensiva. ¿Por qué? Porque uno no sabe en qué momento un evento puede cambiar nuestras vidas para siempre. Entonces, como estoy más pendiente de mis espejos, de lo que pasó anteriormente, entonces yo puedo caminar, puedo andar, puedo conducirme un poquito más seguro, así como lo ilustra la imagen que están viendo ustedes. Así que, hermanos, abróchense los cinturones porque vamos a comenzar. Estructura del pasaje. Volvamos a lo clásico, volvamos a lo usual. La apostasía que viene en primer punto, el segundo punto, las características de los apóstatas, en tercer punto, la enseñanza o la doctrina de esos apóstatas, y por último, libertad y gratitud. Y para comenzar como manera de introducción, vamos a recordar un poquito de la semana pasada, solamente para recordar. Dios fue manifestado en carne. ¿Se acuerdan dónde estaba eso? El domingo anterior. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a las gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta básicamente es la expresión conocida como el misterio de la piedad. Y era un himno que probablemente también cantaban los antiguos creyentes, los del camino. ¿Por qué es importante esto? Porque se acuerdan que el año pasado, el domingo pasado, se habló también acerca de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ahora, columna porque sostiene, porque levanta, y baluarte porque protege. ¿Pero qué verdad protegemos? Esta verdad fundamental, hermanos,
que no hay obra más suficiente que la obra de Cristo. No hay nada, absolutamente nada que nosotros podamos hacer para ganar nuestra salvación fuera de Cristo. ¿Han escuchado la frase que dice que solo hay 2 religiones en el mundo? Yo la he escuchado de 2 maneras. Una que dice la falsa y la que yo creo. Y la otra manera, por supuesto, y esa es una, ¿cómo se llama? Una crítica diciendo que lo que yo creo es lo correcto, es lo verdadero y que siempre estoy en la perfecta sincronía en cuanto a la religión. Eso lo dice el mundo, nosotros no decimos eso. Y la otra es que hay una religión que es por obras y hay una religión que es por gracia. ¿Cuál creemos nosotros, hermanos? Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se agrande, para que nadie se gloríe, para que nadie se haga el pulento, básicamente. Porque las obras no alcanzan, se vuelve imposible, porque nunca el ser humano se satisface de hacer cosas, porque el ser humano tiene algo que es ilimitado, que decía también Albert Einstein, que es la estupidez. Y creemos que mientras mejor nos sintamos nosotros con nosotros mismos, mejor vamos a estar. Y ese es un error. Porque hay veces que no nos sentimos bien con nosotros mismos y es la voluntad de Dios que no nos sintamos bien con nosotros mismos para que le busquemos más a Él. ¿Le ha pasado, hermano, que ha vivido circunstancias difíciles? Sé que estos últimos tiempos son difíciles para todos, diría yo. En diferentes circunstancias hay presiones en el trabajo, presiones en el colegio, presiones en el hogar, diferentes luchas por las cuales nosotros estamos expuestos diariamente. Y apartarse es muy difícil, porque la presión es demasiada. Esa presión que te quita la esperanza, que te quita la fe. Pero nosotros recordamos que la gracia del Señor es suficiente. Sigamos la ruta. La apostasía que viene. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Comenzamos donde terminamos la semana pasada. Básicamente hacemos un puente. Pasamos del capítulo 3, el final, hacia el capítulo 4. Y empezamos con peros. Cuando empezamos con peros en una conversación normal, siempre hay una contradicción, siempre hay una confrontación, siempre hay una comparación. Básicamente es como decir, sin embargo, o pasemos a otra cosa, pero relacionado con el mismo tema. Aquí, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahora, la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Muchas veces escuchamos ese término y tenemos una idea más o menos en la cabeza de qué significa, que es negar la fe, ¿cierto? Eso más o menos es la concepción o el concepto que tenemos de apostasía. Según el diccionario Baker, apóstata es un desertor o un rebelde, término que se usaba en la guerra y la política para describir a un soldado que abandonaba su puesto, el que rompía filas, o a un ciudadano que traicionaba a su patria cambiándose al bando enemigo. Su traducción exacta al español sería el que se mantiene alejado o el que se aparta de donde estaba. Básicamente, el que niega su propia esencia. Volvamos entonces al versículo 1. La apostasía. Pero el Espíritu, y destaco Espíritu, porque nosotros creemos que es el Espíritu el que inspira todas estas palabras. No es Pablo, no es una
percepción que tuviera él, sino que es el Espíritu Santo el que inspiró las Escrituras para que nosotros pudiéramos alcanzar o comprender este misterio que había sido revelado, que es Cristo. Y vamos a pasar más adelante, no me voy a adelantar todavía, pero vamos a pasar más adelante a ver algunos detalles interesantes con el concepto de misterio. El Espíritu es el que habla entonces por medio de la palabra. Entonces, si nosotros queremos estar más conectados con el Señor, más conectados con el Espíritu Santo, ¿qué es lo que debiéramos hacer? Lee tu Biblia y ora cada día, dice la canción de los niños. Y es muy apropiado que nosotros también lo vivamos. Decimos que la palabra de Dios es exhalada, es respirada por Dios. Cuando dice inspirada, el verbo más bien hablaba de exhalar, de soltar el aire. La palabra entonces es respirada por Él. ¿Por quién? Por la fuente de toda verdad y también de claridad, porque dice claramente. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios es objetiva. La palabra de Dios no se contradice. La palabra en todos los puntos en los que se refiere está en lo correcto. La suficiencia de las Escrituras es el pilar fundamental también de nuestra fe. Si no creemos en la suficiencia de las Escrituras, no podemos creer que Jesús se encarnó, por ejemplo. No podemos creer que ni siquiera que Jesús estuvo con nosotros, que nos visitó como humanidad, que se sacrificó por nosotros. Si sacamos la Escritura y empezamos a poner en duda cada una de las historias que aparecen en la Escritura porque no nos cuadran con la realidad que vivimos hoy, simplemente vamos a estar en un abandono tremendo. Y no un abandono de fe, sino que también un abandono psicológico, un abandono hasta físico, diría yo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor se revela tanto en la antigüedad como también a nuestras vidas, es a través de la palabra que Él se revela. La fe viene por Él y el oír, ¿qué? La palabra del Señor. Dios ha hablado entonces y el Señor se ha revelado. Entonces, si queremos saber algo claramente, ¿a dónde tenemos que ir? A la Escritura, a la palabra. Que de repente uno, en su afán de conocer otras cosas, de comprender un poquito mejor, recurra a filosofía, recurra a neurociencia, recurra a psicología o a otras cosas. Es complementario, diría yo, pero lo importante es la palabra. La palabra es la norma de fe y conducta, según decían los reformados antiguos. Que en los postreros tiempos, y postreros tiempos también está destacado por una sencilla razón. Los griegos hablaban de tiempo en dos esferas diferentes. En la esfera terrenal y en la esfera espiritual. Los griegos eran mandados a hacer para hacer separaciones. Nosotros a veces también hacemos separaciones en nuestras vidas. Hacemos separación que el trabajo en una parte, la iglesia en otra parte. Lo material allá y lo que es espiritual acá. Entonces andamos con dos mochilas, llegamos a la iglesia, nos ponemos una mochila, salimos de la iglesia, nos ponemos la mochila del mundo, nos cargamos y nos sentimos pesados, llegamos a la iglesia nuevamente, nos ponemos la mochila y estamos libres. Nosotros somos seres integrales. Somos cuerpo, alma, espíritu, mente, voluntad, como usted quiera hacer la separación. Dicotomía, tricotomía y todas las palabras con comida que puedan haber, no importan tanto. Lo importante es que el Señor creó una parte material y también una parte espiritual. La parte material nosotros todos la vemos. La espiritual es la que tenemos que también desarrollar y crecer. El tiempo de Dios no es el mismo que el tiempo humano. Entonces, lo hemos estudiado. Hay dos palabras, cronos, de cronología, que es el tiempo lineal, que se puede medir, que se puede... por ejemplo, llevo 10 minutos y tanto hablando. Se puede medir. Y también está el tiempo kairos, que es un tiempo que es decisivo, es un momento oportuno.
es algo que no se puede medir porque es lo que se está viviendo en el ahora, en el ya. A eso se refiere entonces en los postreros tiempos. Es algo que ya comenzó. Y nosotros sabemos, por el estudio de la palabra también, que los últimos tiempos empezaron cuando cayó el Espíritu Santo en Pentecostés y se inauguró la era de la iglesia. ¿Cierto? Sin tomar ninguna postura específica, la mayoría de los eruditos coinciden con eso. Y yo, no siendo para nada erudito, les creo. Y algunos apostatarán de la fe. Apostatarán. Lo ve como futuro en primer lugar. Pero era algo que ya estaba pasando en sus círculos. Es algo que ya estaba pasando incluso en los tiempos de Jesús. Era algo que incluso estaba pasando antes de que Jesús llegue a la tierra, digamos, en su primera venida. Y lo vamos a ir viendo más adelante. La apostasía, entonces, se caracterizaba porque estos muchachos escuchaban a espíritus engañadores. Escuchando, habla de que primero era en futuro, ¿se acuerdan? Y ahora ya es en presente continuo. Escuchando. Habla de algo continuo. A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios. Nosotros somos edificados. Nosotros como cristianos somos edificados. Crecemos espiritualmente cuando escuchamos la palabra del Señor. Y crecemos más cuando la ponemos por obra. ¿Cierto? Ahora, esa obra no nos salva. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque esa obra básicamente es un reflejo de mi identidad. Yo hago obras no para ser salvo, sino porque ya lo soy. Y por eso hago buenas obras. Si quieren anotar eso, los que anotan, yo hago obras porque soy salvo, no para hacerlo. Y la fe, como decía anteriormente, viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Pero si pones atención a otras cosas, hermano, es probable que rompas filas y apostates, te desvíes. Y uno de los desafíos más grandes de vivir en comunidad, de vivir en comunión, es estar en comunión. Es redundante, es repetitivo, pero es así. Por ejemplo, ¿para cuántos de ustedes yo soy un desafío como hermano? ¿A cuántos de ustedes les cuesta aceptarme? ¿Ve? ¿Están atentos al menos? Soy difícil de querer. Mi esposa da prueba de ello. Soy difícil de aceptar. Como cada uno de nosotros en ciertas áreas. Nadie es perfecto. Cristo es perfecto. Quizás el hermano que se sienta a tu lado no te cae muy bien. Y es un desafío. Porque el desafío es propio de la comunión. El desafío es propio de crecer como iglesia también. Y aquí es llamativo lo que pasa porque estamos hablando acá de un concepto de separación, un concepto de apartarse, un concepto de abandonar. Pero la línea central por la cual recorre todo el pensamiento y todo el argumento del apóstol Pablo en Primera de Timoteo es que la iglesia funcione como debe ser, para que te comporte como es debido en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Se acuerdan? ¿Por qué digo esto? Porque a veces escuchamos voces distintas y tenemos que tener cuidado, hermanos. Y ahora yo les hago la pregunta. ¿A quién estás escuchando? Imagínate. La serpiente le dijo a la mujer que se centre en lo negativo de Dios.
¿Cómo puede Dios tener algo negativo? Y aún así, la serpiente le mintió a la mujer y les dijo que Dios no quería que ellos conozcan la verdad. Seréis como dioses cuando conozcan la verdad. Se te abrirán los ojos. En el jardín, el hombre, como creación de Dios, tenía todo. Pero por centrarse en la mentira del diablo, lo perdieron todo. Y no solamente ellos, sino todos los que le siguieron, condenándonos a todos nosotros a la realidad en la que estamos inmersos. ¿Cuál es esa realidad en la que nosotros estamos inmersos el día de hoy? La que a todos nosotros nos va a llegar en algún momento. Primero, que somos muertos, que estamos muertos. Y segundo, es que somos pecadores y que como pecadores no podemos hacer nada, absolutamente nada, para ganar nuestra salvación, para ser puros delante de Dios. Sigamos entonces con los apóstatas. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, ... Hay dos palabras aquí que me llaman la atención: la hipocresía y la palabra cauterizada. Y las señalé aparte porque quiero que también ustedes piensen en esto junto conmigo. Cuando estaba estudiando para esta predicación, me llamaba la atención lo de cauterizar, pero vamos por partes. Hipócritas es alguien que representa un papel, alguien que se pone una máscara. Eso viene de los antiguos teatros griegos y después romanos. Esa palabra definía específicamente al actor. La palabra que me llama más la atención es cauterizada. Y ahí ustedes ven a una vaquita que está siendo marcada. No quise poner el animal entero sufriendo. Ponemos animalistas a veces por un tema de respeto hacia ustedes, hermanos. Pues no sé cuáles son sus posiciones también con respecto a ese tema. Cauterizado significa quemar, sellar o marcar, ya sea para cerrar una herida, y ese proceso destruye los receptores de dolor, o bien marcar a los esclavos como propiedad. Tenía esas dos acepciones en ese tiempo y lo sigue teniendo ahora, porque cuando marcas un animal también lo marcas como propiedad. No es para cauterizarle una herida. Para cauterizar una herida hay otros instrumentos ahora mucho más sofisticados. Acá podemos aprender mucho al respecto. Examinemos entonces nuestra vida ante estas cualidades. Por la hipocresía de mentiroso. ¿Un hipócrita es mentiroso? Siempre. Es una puesta en escena. Y como puesta en escena tiene que recurrir a distintos elementos para ir construyendo ladrillo a ladrillo una identidad que no es suya, una identidad que toma prestada. Nosotros vemos, por ejemplo, sabemos que no existe Thor, por ejemplo, el dios del trueno, por ejemplo. Pero en la ficción nos llama la atención también su desarrollo como personaje y todas esas cosas que pueden parecer banales, pero nos ayudan también a comprender un poquito mejor cómo funciona, sobre todo este ejemplo, acerca de un actor. Pudo haber sido cualquier actor, cualquier actriz. Fue lo primero que se me vino a la mente, nada más que eso. Ahora, nosotros examinamos nuestras vidas cotidianamente a la luz de esta palabra, hermanos. ¿Soy un hipócrita yo? ¿He mentido alguna vez? Por mi parte, sí. ¿Me arrepiento de eso? Por supuesto que sí. Y ahí está la diferencia. Porque el que tiene cauterizada la conciencia, el que está marcado por el mismo diablo como su propiedad, como su esclavo,
esa persona no sabe que está pecando. Ya está anestesiado. Ya sus receptores de dolor de su conciencia están destruidos. Esa es una buena noticia para nosotros también, hermano. Si después de pecar te sientes mal, gloria a Dios, porque todavía tienes esperanza. Pero cuando ya te da lo mismo, cuando ya no te importa. Y esta es una preocupación muy latente que tiene Pablo también y que se la habla a los romanos específicamente, cuando habla de la ley y de la gracia y que por lo tanto algunos grupos dijeron, entonces sigamos pecando. Porque si seguimos pecando, la gracia se va a hacer más abundante todavía. Yo puedo hacer lo que quiera. La verdad, no podemos hacer lo que queramos. El mismo Pablo escribe también y decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Sin embargo, él se arrepentía. Y el arrepentimiento es el llamado al que nosotros tenemos que hacer caso cuando nuestra conciencia nos acuse. Cuando nuestra conciencia diga, Luchito, ahí no. Luchito, cierra eso, apaga eso. Nuestra conciencia nos acusa, hermano. Y tenemos que hacerle caso. Si dejamos de hacerle caso una vez, probablemente no pase nada. 2 veces, probablemente no pase nada. Pero en la acumulación se van construyendo, y esto lo digo de forma también en base a algunas cosas que he leído, se van construyendo caminos neuronales que van repitiendo, que van permitiendo que uno repita esa misma acción y que ya no encuentre la satisfacción que requería al principio. Y que por lo tanto el espiral cada vez es más descendente. ¿Me explico? Se necesita una dosis mayor para sentirte satisfecho cuando eres esclavo del pecado, en buen chileno. Y así vamos, de mal en peor, de mal en peor. ¿Cuándo? Cuando nuestra conciencia está cautiva, cuando nuestra conciencia está quemada, cuando ya se nos quemaron los fusibles, hermanos, ahí que el Señor nos ayude. Pero aún ahí puede haber esperanza. Recuerda lo que dijo Pablo también, por si el Señor les concede que se arrepientan. Hay una discusión muy importante con respecto a esto de los apóstatas. Algunos dicen que nunca fueron cristianos, por lo tanto, siempre fueron hipócritas, y hay otros que dicen que como alguna vez gustaron el don de la salvación, se volvieron simplemente atrás. Básicamente la discusión está en si se pierde o no se pierde la salvación. Yo no puedo perder algo que yo no obtuve por mis medios. Eso quiero enfatizar. Y no voy a hablar nada más, porque quizá usted tiene también otra concepción al respecto, y seguimos hablando acerca de este tema y de lo que realmente importa. Pero su enseñanza era mentirosa. ¿Por qué era mentirosa esta enseñanza que daban estos apóstatas? Porque prohibían casarse y mandaban abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Hermano, ¿usted ha conocido la verdad? ¿La verdad es una confesión? La verdad es Cristo, ¿cierto? Y todos estamos 100% seguros de eso. La verdad es Cristo. Nosotros podemos tener una idea de Cristo que perfectamente podría estar distorsionada, opacada, basada en nuestros propios prejuicios. Por ejemplo, hay personas que dicen que Jesús fue el primer comunista, por ejemplo, y que él era un revolucionario. Es porque nosotros traemos nuestras propias concepciones a la Biblia cuando eso no es lo que debemos hacer. Lo que debemos hacer es buscar en la Biblia, analizarla contextualmente, entender cuáles son los principios y aplicarlos a nuestras vidas. Básicamente, si yo tengo una idea en la cabeza y trato de justificarla con la Biblia, estoy haciendo trampa y me estoy volviendo hipócrita y mentiroso. Así de simple. Es fuerte, pero es así. Para que con acción de gracias participasen de ello
los creyentes y los que han conocido la verdad. Ya estamos seguros de que ustedes conocen la verdad. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué ven acá? Una hoja blanca con un punto en el medio. Un 99,95% está pura, ¿cierto? El 0,5%, ni me acuerdo qué cifra dije recién, es impuro. Sin embargo, nosotros nos fijamos más en el punto que en lo que es. Es una hoja blanca. ¿Aún sirve para escribir? ¿Para tomar nota acerca de esta u otra prédica? Sí, sí sirve. El contexto de Éfeso es muy interesante. Ya vamos a volver a la hoja. No se preocupen. Porque estoy tratando de conectar las ideas en mi cabeza trabajando al 100. El contexto de Éfeso. Volvamos al contexto de Éfeso. ¿Se acuerdan de que Jaime la semana pasada nos hablaba de las columnas que tenían? ¿Se acuerdan cuántas columnas eran? 120 y tantas. ¿Quién da más? Ahí están las columnas. Ahí está ejemplificado lo que el ser humano puede hacer con su paganismo. La ciudad de Artemisa, Diana de los Efesios, era una gran ciudad, pero que estaba llena de influencia por todos lados. Como era una ciudad portuaria, tenía una infinidad de problemas. Pero en la congregación de Éfeso, a la cual estaba dirigido Timoteo, tenía dos luchas principales. Un problema de dos frentes. En primer lugar, el frente interno, por una influencia de una secta judía específica, por el legalismo, y una fuente externa, que era la influencia pagana y el dualismo filosófico griego. Y de toda esta mezcolanza de cosas que se armaban en esa iglesia, y no solamente en esa iglesia, sino también en otras. Vemos ese mismo fenómeno en Corinto, en Colosas y también en los Hechos cuando escribe Lucas, casi al final. Una imposición de leyes rituales o ceremoniales que pretendían hacer a las personas más espirituales. ¿Ustedes han escuchado hablar de el buenismo actualmente? Es que se levantan paladines morales que normalmente no tienen hijos y enseñan cómo criar hijos que no tienen. Por ejemplo, sé que hay ironía en eso. O personas que tienen una situación en particular y hablan de esa situación en particular, pero nuevamente se mezcla todo. El frente interno, la influencia esenia. ¿Habían escuchado hablar de los esenios? Ya. Tarea para la casa. Buscar la secta de los esenios. Básicamente, les voy a contar que los esenios eran una secta separatista muy extrema en su santificación. Ellos hacían lavamientos rituales casi todos los días, si no es todos los días. Por ejemplo, prohibían casarse porque tú eras más puro cuando no tenías una relación matrimonial. Y también creían en misterios ocultos que solo algunos maestros podían conocer, podían comprender. Entonces ellos lo que hacían era castigar el cuerpo para hacerse más espirituales. La Biblia nos da una pequeña muestra de ello. Nosotros, todo esto que le estoy leyendo ahora sale de la Guerra de los Judíos de Flavio Josefo. Esto no es bíblico, hermano. Solamente nos permite comprender el entorno en el que estaba desarrollándose y estaba creciendo la iglesia primitiva. Y entender un poquito más cómo se desarrollaba toda esta de las herejías y todas las cosas con las que tenían que luchar los hermanos en su tiempo.
Ellos creían que el templo de Jerusalén era corrupto. Jesús también lo creía, ¿cierto? Y que por lo tanto ellos no asistían a las santas convocaciones que eran las típicas Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las luces, etc. La fiesta de las cosechas, Pentecostés, todas las fiestas que tenían los judíos, ellos no participaban porque decían que todo ese aparato de los fariseos, de los saduceos y todo eso era corrupto. Por lo tanto, ellos tenían una autoridad moral mayor para buscar ser más espirituales. Por otro lado, eso es lo interno. Y vemos en Colosas nuevamente que se habla de eso y es más que un simple legalismo. Ellos eran extremos y le imponían a los demás eso mismo, que si los demás no podían acceder, no podían comprender el nivel de compromiso que ellos tenían con la religión, entonces no eran nada. Por otro lado, el problema externo, la influencia pagana. Ya hablamos acerca del templo de Artemisa, ya hablamos de todo lo que tiene que ver con el culto. ¿Se acuerdan? Cultos rituales y todo, sacerdotisa, sacerdotes que se castraban para ser más puros y cosas así. No es tan simple como decir, los sacerdotes católicos no se casan. Es mucho más profundo que eso. Es creer que yo puedo hacer algo por mi cuenta para ser más puro. Por eso, una imposición de leyes rituales o ceremoniales que pretendían hacer a las personas más espirituales. El dualismo, ¿alguien ha escuchado hablar del dualismo? Es otra filosofía que dice que la materia es mala y todo lo que es espiritual, todo lo que es abstracto, todo el mundo de las ideas y todas estas cosas, es lo bueno, es lo sublime. Por lo tanto, todo lo que es corpóreo, como mi propio cuerpo, es malo. Como su cuerpo es malo. Ahora yo les pregunto, ¿su cuerpo es malo? Nuestra carne. Y ahí que tenemos que hacer una distinción. Nuestra carne nos esclaviza, pero el cuerpo fue creado por Dios. El dualismo dice que no. El dualismo dice que las personas son malas. Por lo tanto, tú tienes que castigar a tu cuerpo. Tienes que, no sé, diferentes formas de castigo que ustedes lo podrán estudiar cuando hagan su estudio acerca de estos temas, porque yo no quiero que se queden con lo que yo les estoy diciendo ahora, sino que ustedes busquen quién eran los esenios, cuál era el dualismo que se vivía en el primer siglo, gnosticismo, ideas de misterio y todas esas cosas que lo único que hacían era enredar, como yo lo estoy enredando ahora, enredar al pueblo de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el mundo siempre van a haber cosas que van a pretender ser mejor que el Evangelio. Siempre van a haber sustitutos del Evangelio y que van a parecer bonitos, ¿ah? Oye, de nuevo, no quiero ofender a ninguno de ustedes, pero hay creencias que de repente suenan muy bonitas. Como por ejemplo, oye, deberíamos abortar porque ¿cómo vamos a traer al mundo a una persona que va a sufrir? Este mundo está tan malo. Entonces pareciera bueno decir que se puede abortar. Porque hay causas justificadas, hay 3 causales y todo lo que quieran escuchar. Pero no siempre lo que se le dice bueno es bueno. De hecho, Isaías lo profetizó hace, 2500 años. Pero todo lo que Dios creó, hermanos, es bueno. Para que con acción de gracias participen de ellos todos los hombres. Por tanto, dice, después de toda esta explicación y toda esta revuelta y toda esta ensalada que probablemente no se entendió muy bien, cualquier cosa, hermano, podemos empezar de nuevo. Después de todo eso, Pablo a los colosenses les escribe,
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Se acuerdan de eso? Porque estas son sombras de lo que había de venir. Y esas sombras apuntaban a Cristo. Nosotros construimos nuestras propias creencias en base a lo que vivimos, en base a nuestra experiencia, en base a nuestras propias realidades, sistemas, a lo que estamos expuestos día a día. Y tenemos un patrón de conducta en cuanto a la alimentación. Cada uno de nosotros nos alimentamos de una manera. Ellos, los apóstatas, le imponían a las personas cómo debían alimentarse. Que no podían comer esto, que no podían comer aquello, que aquí, allá. Pero es importante, hermanos, que aquí, por más que se tenga que tocar y se tiene que tocar el tema de la prohibición, de la separación de los alimentos puros y los alimentos impuros que aparece en Levítico capítulo 11, acá Pablo está pasando de ese debate, elevando la situación de ese debate y llevando a sus lectores a que puedan comprender acerca de su libertad y que puedan ejercerla con libre conciencia. Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes acá les gustan los mariscos? Los mariscos son alimentos impuros según Levítico 11. ¿Sabían ustedes? Solamente los productos del mar que tengan aleta y escamas se pueden comer. Los adventistas lo saben. ¿Por qué? Porque hacen esa separación también. Hermano, ¿usted cuando come marisco se siente culpable? Siga comiendo marisco, hermano. Así de corta. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Y aquí tenemos que mantenernos. Si a usted le gusta el cerdo también es un alimento impuro, ¿sabían? ¿Sí? ¿Ah? En el Nuevo Testamento no, pero estamos hablando de Levítico capítulo 11. Así que ahí sí. El tema está en que Dios dio normas muy específicas de que se podían comer herbívoros, que no se podían comer carnívoros, y recién ahora nosotros estamos entendiendo que de acuerdo a lo que come cada animal va guardando ciertas toxinas en sus propios cuerpos que no procesan, que por ejemplo hay herbívoros que tienen 4 cámaras gástricas y por lo tanto pueden procesar de mejor manera todo lo que son las hierbas. En cambio, los alimentos que están prohibidos no tienen eso y hay animales que ni siquiera sudan, por lo tanto no expulsan sus toxinas. Nos podemos marear con eso también, hermano, porque una cosa era no casarse, otra cosa es no alimentarse de una cierta manera. Nos podemos marear con esas cosas. ¿Cuál es el principio del mensaje de hoy? Que nadie nos juzgue por lo que hacemos o lo que dejamos de hacer en cuanto a la alimentación y en cuanto a nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas que son necesarias. Y aquí debe estar la línea de separación. Porque esto ya es del Nuevo Testamento. Lo que es sacrificado a los ídolos. Por cierto, nadie come un paquete de papas fritas que fue sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Actualmente no. Y si fue así y no lo sabemos, también estamos libres. También estamos limpios. Porque aquí habla de la conciencia. De sangre, porque en la sangre está la vida. ¿Se acuerdan? De ahogado, porque el ahogado, el animal que muere ahogado, no expulsa su sangre y por lo tanto queda contaminando y en proceso de descomposición mucho más rápido de lo que estuviera desangrado. Y de fornicación. Siempre nos gusta centrarnos en los primeros 2 o en los primeros 3.
Y basamos este versículo para hablar si se puede comer prieta o no se puede comer prieta. ¿Cierto? Pero no hablamos si se puede tener relaciones prematrimoniales o no se puede tener relaciones prematrimoniales. La respuesta obvia es que no. De las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Entonces, si guardas esto, pásalo bien. Pásalo bien. Es increíble que en medio de todo este problema que tenían los judíos en ese tiempo, los primeros cristianos en ese tiempo más bien, y que tuvieron que reunirse en un concilio y ponerse de acuerdo porque por un lado los fariseos estaban obligando al pueblo de Dios, al pueblo cristiano, a circuncidarse, por otro lado estaban los esenios con su dispersión, porque ellos ya no eran una tribu tan compacta, sino que eran 2 o 3 personas que salían por aquí y por allá y que aparecían con esas ideas. En medio de todo ese quilombo, diría mi esposa, pásenlo bien. Que es básicamente lo mismo que dice Pablo a Timoteo al finalizar. Básicamente vivir en libertad y gratitud, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Por qué? Porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Hermanos, cuando nosotros somos agradecidos, ¿disfrutamos las cosas o no? ¿Disfrutamos las cosas cuando somos más agradecidos o cuando somos mal agradecidos? La diferencia es más agradecidos o mal agradecidos. Cuando somos más agradecidos, más disfrutamos las cosas. Por eso la acción de gracias es un concepto liberador. Acercado, pues, al altar. Como es la canción que nosotros, entra con acción de gracias, cantamos también, porque bueno es Dios. Seamos agradecidos. Yo siempre me acuerdo de ese salmo que dice, ahora no me acuerdo. Uno es agradecido con lo que el Señor a cada uno nos da y disfrutamos de ello. Sé agradecido con tu esposa que el Señor te dio. Con tu esposo que el Señor te dio. ¿O qué elegiste? Da igual. Lo elegiste, lo dio, da igual. Pero debes ser agradecido. Y yo veo miradas cómplices ahora. Y me alegro ver esas miradas. ¿Por qué? Porque cuando uno es agradecido de lo que el Señor nos da en términos materiales, en términos de relaciones, uno disfruta mejor la vida. Los proverbios hablan un montón de veces acerca de estar casado con una mujer rencillosa. Y qué amargura, y qué dolor, qué espanto, que es como pegarse en los dientes. Por ejemplo, ¿se acuerdan? ¿Han leído algo así? Sí. Sean agradecidos, hermanos, porque acá yo no veo ninguna mujer rencillosa. No sé si en sus casas, pero acá no. Porque es bueno. Es el orden divino para la sociedad, un matrimonio estable, un matrimonio seguro, un matrimonio que provee la seguridad para tu esposo, que provee la seguridad para tu esposa, al cual le puedes contar tus penas, tus dolores, tus frustraciones, tus miedos, tus pecados, que te ayuda a salir adelante cuando estás caído. Esa es la relación que el Señor quiere para sus matrimonios, hermanos. Que cuando yo estoy mal, venga mi esposa, me abrace y me diga, ya va a pasar, Luchito. Ya va a pasar. O que también me dé con el mocho del hacha cuando me estoy equivocando y estoy persistiendo en el error. También. ¿Le ha pasado a usted, hermano? ¿No? Esas cosas no pasan. Pero estamos viviendo en una vida práctica. Vivimos en relaciones que son prácticas, pero que también traen crecimiento espiritual a nuestras vidas. En las propias dinámicas de nuestras conversaciones matrimoniales, nosotros a veces decimos, me gustaría estar allá, me gustaría estar acá, y la Yeka me dice, no te gustaría estar allá, porque yo no voy a ir contigo. Entonces yo digo, ok, no voy para allá. Y así. Entonces, hermanos, todo lo que Dios da es bueno.
y nada es de desecharse si se toma ¿con qué? Con acción de gracias. Ahora, raya para la suma, me había adelantado, ustedes ya lo vieron, pero lo vamos a ver de nuevo. Un apóstata es un apartado de Dios. Un santo es apartado para Dios. El apóstata es desertor, es rebelde. El santo es consagrado, es dedicado. El apóstata es alguien que se aparta para traicionar. El santo es alguien que se aparta para edificar. ¿Dónde estamos nosotros, hermanos? Y el llamado de atención es primero, por supuesto, para mi vida. Y cuando yo leía y estudiaba esto, y decía, ay, 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 ¿por qué siempre estas cosas me tocan a mí? ¿Por qué siempre? Pero hermano, ningún esfuerzo humano te puede hacer más puro. Eso está clarito, ¿cierto? Nuestra santidad entonces es gracias a Cristo, la santidad posicional. La primera santidad que nosotros tenemos es gracias a su sacrificio, ¿cierto? Él nos declara justos, Él nos declara santos. Él, por su sacrificio perfecto en la cruz, nos hizo aceptos delante de Dios, de modo que ahora ya no estamos enemistados con Dios. Ahora somos llamados amigos de Dios, hijos de Dios. Esa es la primera, la santidad posicional. Tenemos una posición en Cristo. Luego tenemos la santificación que es progresiva, que va en aumento hasta que el día es perfecto. A veces caemos, nos paramos, a veces estamos derrotados como Elías y a veces estamos arriba del cuello de los 450. Nuestra vida es así, pero aún en esos desafíos el Señor está guiándonos, haciéndonos crecer, ayudándonos a madurar, para que podamos llegar posteriormente a la santificación final, que es también conocida como glorificación. Y en todo ese camino, desde la inicial, que es la posicional, hasta la glorificación, que es la final, está la obra de Cristo en todo ese trayecto, en todo ese camino que vamos por la carretera. Vamos derecho, a veces tomamos alguna curva, pero seguimos adelante. Prosigo a la meta, decía Pablo también. En conclusión, hermanos, descansemos con gratitud y gozo en la obra consumada de Cristo. Porque si se nos ocurre algo adicional para pagar algo, un copago, digamos, para nuestra salvación, va a ser infructuoso y nunca va a ser suficiente. Y no vamos a estar gozosos porque vamos a traer pesar, vamos a traer pena, vamos a traer angustia. Nuestro gozo, nuestra gratitud debe estar siempre en la obra consumada de Cristo, que leímos hace un rato atrás y que predicó Jaime la semana pasada, en el misterio de la piedad. Hablábamos de misterio de la piedad como algo revelado, como algo que ya es evidente a todos nosotros. Tenemos la Escritura por la cual nosotros podemos comprender. No hay nada oculto que nosotros no pudiéramos aprender de doctrina, de fe, de conducta, fuera de la palabra de Dios. Pero en el día de hoy también hay corrientes filosóficas, hay cosas raras que dicen que uno puede tener otros conocimientos más elevados, puedes alcanzar un nivel superior de conciencia y todas esas cosas raras. ¿Han escuchado eso? No hagamos caso a esas leceras, hermano, en buen chileno. Concentrémonos en lo que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. ¿Tienes un auto? 0 kilómetros. Bendición del Señor. Disfrútalo, hermano. ¿Estás pasando necesidad? Sé gozoso también en eso. Y agradece al Señor, porque en algún momento van a llegar hermanos que te van a ayudar. Pablo decía, sé vivir con todo, sé pasar necesidad, en el contexto de Filipenses capítulo 4, que siempre leemos Filipenses 4:13 nomás y decimos, oh, wow, que sí, yo puedo abrir los frascos de mermelada y mi esposa no. Yo puedo hacer todas esas cosas porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4. Sé vivir humildemente, 4:12. Y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como también para tener hambre,
así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi condición actual no determina el gozo que yo pueda tener. Eso es lo que está diciendo Pablo. Sino que en circunstancias difíciles o en buenas circunstancias, Cristo es el que me fortalece. ¿Por qué? Porque tengo gratitud y descanso en el gozo de su obra consumada. Y para finalizar entonces, la verdadera pureza no es un camino de sacrificio que nosotros podamos construir. Los adoquines, ¿conocen los adoquines, hermano? En la antigua Roma lo iban avanzando, iban poniendo adoquines para hacer los caminos. Por eso después se dijo que todos los caminos conducen a Roma. Nosotros no podemos pavimentar nuestro propio camino a Dios. No podemos adoquinar nuestro propio camino a Dios. Es imposible. La verdadera pureza entonces no es un camino de sacrificio que nosotros construimos hacia Dios, sino una persona que descendió, se encarnó, se entregó en la cruz y nos hizo partícipes de su santidad. Y ese es Cristo. Oremos, queridos hermanos.